de romper esa censura, así que por favor compartan el link de esta transmisión. El día de hoy, de manera excepcional, no estamos saliendo en vivo por YouTube, porque por problemas técnicos, y me disculpan por favor, recuerden que estamos todos desde nuestras casas, por eso se nos complica un poco la transmisión, pero en cuanto terminemos esta directa en vivo, la estaremos también subiendo a YouTube, y es un link entonces que también se puede compartir especialmente con las personas que en la isla dentro de Cuba pueden tener acceso a internet, y como YouTube tiene menor ancho de banda, pues pueden enterarse de lo que aquí vamos a decir, pueden compartir con nosotros y entrar en comunicación con la promoción también de la campaña Cuba Decide. Con eso, con esa invitación hecha, con esa invitación dada, quisiera que ustedes me acompañaran durante 25 minutos que durará la grabación del programa de radio Tú Decides, que saldrá el día de mañana, sábado, y también el domingo, justo a la 1 de la tarde, también por las ondas de Radio Martí directamente hacia la isla, para esas personas que no tienen acceso a internet, que en nuestro país son la mayoría, la mayor parte del pueblo cubano no tiene acceso a internet, y si lo tiene es muy precario y no tiene la posibilidad de realmente enterarse de lo que pasa en la isla y en el mundo por vías libres, por vías que no pasen por la censura de Díaz-Canel, de Raúl Castro y del famoso decreto, infame decreto de hecho, 370, que fue impuesto precisamente para que ellos desde el poder pudieran usar una vez más la ley totalmente tergiversada contra el pueblo cubano, como lo están usando ahora, en medio de la tragedia del coronavirus. De todo esto vamos a estar hablando, pero antes, por favor, les vuelvo a invitar a que compartan el show, y de esta manera comenzamos el programa de radio Tú Decides. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, dedicado a la palabra y también dedicado a la acción liberadora, a qué podemos hacer los cubanos por nosotros mismos, en un momento en que honestamente van quedando pocas opciones, ¿no? En un momento en el cual es cada vez más evidente, como le escribiría, de hecho, como le escribiría Václav Havel, el presidente de República Checa, el primer presidente de la democracia checa después de que se zafaron de las cadenas del totalitarismo comunista y de la URSS. Václav Havel, quien fuera muy amigo de mi padre, le escribía en una carta en el año 2004 a mi papá, a Osvaldo Payá, le decía a mi padre en esta carta que cada vez más ciudadanos, y estaba hablando de Cuba, cada vez más ciudadanos comprenden que la única amenaza es la existencia propia del sistema, de ese sistema totalitario, de ese sistema impuesto, reimpuesto en abril por una constitución que le da todas las prerrogativas al Partido Comunista sobre las familias cubanas, sobre la sociedad cubana, y que ahora lo está haciendo muy mal, ¿no? Y que ahora es responsable de la falta de higiene, de la incapacidad que tiene el pueblo cubano para cumplir con las medidas más básicas para poder protegerse, para poder proteger a sus hijos del elevado número de casos que en este momento hay en nuestro país. El régimen ha confesado 550 a la fecha de este viernes, pero tememos que hay muchos más y que muchos más pueden venir por la incapacidad para poder mantener, por ejemplo, el distanciamiento social, o incluso para poder mantener la higiene necesaria para contener y para prevenir el contagio del coronavirus. Hoy es Viernes Santo, para todos los que compartimos la fe cristiana. El día de hoy recordamos el camino al Calvario de Jesucristo, ¿no? El día de hoy reflexionamos sobre el sacrificio de Dios, y
de manera, de manera quizás coincidente, quizás profética, este viernes también amaneció Cuba sin transporte urbano. Nos decían desde Cienfuegos que eso incluía a los visitaxis, a los carretones, a todos los comercios. Nuestro país está como cerrado y de alguna manera en muchas partes del mundo está ocurriendo lo mismo. Quizás la diferencia es que en muchas partes del mundo sucede a partir de sistemas democráticos que responden al pueblo y no a partir de una imposición al pueblo con absolutamente ninguna transparencia. Y si algo también ha aumentado en esta fecha, no son solamente, lamentablemente, los casos de enfermos, los casos que han resultado positivos al coronavirus, sino también, de alguna manera, la represión contra la ciudadanía cubana, ya no solo en la forma de las multas por tener o no tener nasobuco, sino también en la forma de reprimir y perseguir a aquellos que tratan de describir la realidad, de quejarse frente a la inacción, a la mediocridad y a la indolencia del régimen. De todo esto vamos a hablar dentro de muy poquito, pero quisiera en este instante darle entrada a Guillermo del Sol. Guillermo del Sol es un activista cubano que vive en la ciudad de Villa Clara. Ustedes recordarán que Guillermo hizo una extensísima huelga de hambre que puso en riesgo de muerte su persona, y una huelga que hacía por la libertad de todos los cubanos, una huelga que hizo por el derecho a salir y a entrar libremente del país que tenemos todos los cubanos y que al día de hoy se ve limitado por la dictadura, se ve cooptado por la dictadura. A Guillermo le preguntábamos específicamente sobre la situación de Remedios. Sabemos que hace un par de semanas murió en Remedios un conocido pastor protestante que no había estado en cuarentena los días antes, y por tanto puede que la situación en este municipio de Villa Clara sea muy difícil. Villa Clara es una de las provincias, según la dictadura, con el mayor número de casos. Al día del viernes se documentaban 61 casos, se reportaban 61 casos, pero le preguntamos a Guillermo cuál es la situación. Bueno, lamentablemente perdimos al pastor de Asamblea de Dios Pentecostal Saúl allá en Remedio. Se especula que hay cientos de personas que están, unos aislados, otros que están en cuarentena dentro de las casas, pero realmente no hay una nota oficial que uno pueda plantear. Todos sabemos que aquí la prensa es monopolizada por el régimen y por lo tanto se desconoce realmente lo que está pasando en Remedio, lo que está pasando en Caibarien también, lo que pasa en Santa Clara. A Guillermo también le preguntamos en general cómo ve la situación, cómo ve las respuestas de las autoridades de la dictadura, qué está pasando en general en Santa Clara. Bueno, en rango general le puedo plantear que desde ayer, lo presencié yo personalmente, hay fuertes operativos, han recogido muchas personas aquí en Santa Clara, enfermos, ancianos, enfermos mentales, limosneros, personas que deambulan, principalmente en la zona centro de la ciudad. ¿A dónde lo están llevando? No sé, no puedo darle esa información. Solo sé que he visto camiones militares con oficiales de inmigración también, que estas guaguas donde recogen a estas personas van escoltadas por oficiales de la Brigada Especial, la mal llamada Brigada Especial, y de la Policía Nacional. Se habla de que van a hacer muchos test a las personas para saber si dan positivo o negativo, todas estas cosas. Creo que las medidas del gobierno en estos momentos, después de que hace 15 días estaban llamando a los turistas europeos a que vinieran a pasar el coronavirus acá, que el calor de Cuba lo mataba, ahora están contra la pared y están corriendo. Y la situación
es crítica, porque no sabemos qué es lo que está pasando en Santa Clara o en Villa Clara, pero se especulan muchas cosas, cosas desagradables que unas tienen que ver con el coronavirus, pero otras no tienen que ver con el coronavirus. Por lo tanto, bueno, hay que tener fe en Dios, seguir adelante y esperemos a ver cómo logramos saber qué situación tenemos realmente y qué es lo que está pasando. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a Guillermo del Sol por darnos su testimonio. Es realmente muy preocupante lo que nos dice de las personas que han ido desapareciendo del espacio público en Villa Clara, a dónde los han llevado, dónde están. Vimos hace poco en las redes sociales que fue lamentablemente viral la foto de un anciano cubano totalmente desnudo después de 5 días de operado, en una cama que no tenía sábanas, no tenía ropa, no tenía sábanas, escasez de alimentos, absolutamente muy mala la higiene en ese hospital. Nos preguntamos dónde están esas personas que Guillermo del Sol también denuncia como que han sacado de la vía pública, los están llevando a un lugar seguro, los están llevando a un lugar donde están protegidos del contagio, donde tienen acceso a alimentos. Todas estas preguntas nos las hacemos y esperemos que la dictadura responda. La situación sí es crítica y lo peor es que no tenemos toda la información. Sabemos por las fuentes del régimen que más de 60 niños están infectados en Cuba, entre ellos bebés, la más pequeña tiene menos de 60 días de nacida. Hay varios lugares en cuarentena total, como es el caso de Cuatro Manzanas en el Cerro y también en otros lugares del país, en otros municipios del país. Según este señor puesto a dedo por Raúl Castro, todos los lugares donde exista propagación local van a pasar a hacer cuarentena y a eso ellos le llaman transmisión autóctona. Significa que ya los contagiados en Cuba no son solamente por extranjeros, sino que hay cubanos contagiando a cubanos precisamente porque los contagios han crecido demasiado, probablemente mucho más de lo que reconoce la dictadura. ¿Y por qué pensamos que mucho más que lo que reconoce la dictadura? Al margen de todas las pataletas de Díaz-Canel, de Marrero y de todos los representantes de la dictadura en televisión diciéndole a los cubanos que no desinformen, que no entren en pánico. Es que nunca han dicho la verdad desde la dictadura, nunca han dicho la verdad en televisión nacional. Esta semana me enviaban una foto de lo que estaba pasando en Apocada y en Corrales, ahí en La Habana Vieja, muy cerca de la tienda de la isla de Cuba, multitudinaria, parecía una manifestación y lo que estaba pasando era una cola para poder comprar detergente. En una cola donde definitivamente no se podía mantener los 6 pies de distancia que son necesarios. La OMS dice que con 1 metro es suficiente, la OMS también tiene, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, cuyo presidente ahora mismo está acusado de mentirle al mundo respecto, por ejemplo, a la situación en China y a la progresión del contagio. Pero hasta la OMS dice que al menos 1 metro de distancia en esa cola, en Apocada y Corrales, los cubanos estaban uno arriba de los otros. ¿Por qué? Porque también necesitan el jabón, también necesitan el detergente, también es imprescindible para protegerse del contagio del coronavirus. Y como si sabemos que estas son las condiciones, vamos a creer en los números que da la dictadura, una dictadura que no ha perdido tiempo, no en limpiar las calles, no en abastecer los mercados, sino en reprimir. Han intentado aislar a periodistas independientes, como es el caso de Camila Acosta, diciéndole que tiene síntomas del coronavirus. Han puesto multas a varios de los miembros de la sociedad civil independiente, de la oposición. Este es el caso de Ovidio Martín, uno de los directivos del UNPACU en Santiago de Cuba. Han amenazado a varias personas como Luis Manuel Otero, como Aide Hidalgo, como otras personas dentro del mundo público de la sociedad civil cubana. Lo peor es que la misma amenaza se cierne contra todos los cubanos, contra los jóvenes, contra los no tan jóvenes, que indignados
expresan su opinión y describen la realidad tan terrible que se está viviendo, tan peligrosa que se está viviendo en estos momentos en la isla. Y contra ellos es que se aplica el decreto 370, contra ellos es que se vira la ley de la dictadura, esa misma ley que este viernes defendían en Granma, defendiendo el partido único, ¿no? Ese partido único es el responsable de la falta de protección del pueblo cubano. Ese partido único que defiende el mismo partido, porque Granma es eso, el órgano del partido, ese y su cabeza, Raúl Castro, es responsable por la salud de los cubanos, porque simplemente en un lugar donde no hay derechos, donde no hay autogestión, donde los cubanos no pueden protegerse a sí mismos porque no tienen lo más básico para hacerlo, la responsabilidad cae sobre el poder totalitario. Y ese poder totalitario no se le ha ocurrido otra cosa que perseguir a aquellos que quieren defender al pueblo cubano, que quieren informar al pueblo cubano, incluso que quieren evangelizar en sus zonas, como es el caso del pastor Alain Toledano, que ha sido sacado de su hogar, ha sido amenazado con ir a prisión. Con él también conversamos, escuchemos lo que tiene que decir el pastor Alain. Al pastor, bienvenido. ¿Por qué lo detuvieron? Muy buenos días. El motivo por el cual me detienen, me sacan de mi casa, me obligan a romper la cuarentena y me llevan al sector donde estuvo lleno de gente, algo anómalo. El primer motivo es porque me dicen de que yo estoy dando celebración pública, cosa que es falsa. Nosotros suspendimos mucho antes de que el país anunciara de que había que suspender toda actividad pública. La iglesia la suspendió en este país. Así también nosotros suspendimos el domingo y ellos anunciaron el martes, 2 días después. Así que es falsa la acusación que me hacen y me están diciendo que soy producto de la propagación de esta epidemia. Esa es la acusación que me hacen. Y segundo, yo soy escritor y escribo un libro que el último libro que escribí se llama El Corazón. Y los libros míos, la mayoría los regalo, pero también los vendo en un precio. Este último sale en 25 pesos moneda nacional, que hace $1. Un libro escrito, impreso en máxima calidad. Prácticamente se lo estamos dando regalado a la gente. No nos cuesta, eso no es lo que nos cuesta mucho más caro imprimirlo, pero lo damos para que la gente lo tenga. No es una fuente de ganancia para nosotros, más bien es un medio de instrucción, capacitación para nuestra gente. Pero cuesta dinero y lo vendemos en $1 para que me puedan entender. Ellos me acusan de enriquecimiento ilícito, es decir, ya es un delito que me están fabricando. Dicen que eso es un medio de enriquecimiento ilícito, que es un delito, y por vender mi libro me levantan la denuncia. Increíble, increíble que se atrevan a hablar de enriquecimiento ilícito los mismos que venden a los médicos cubanos, ¿no? Los mismos que están mandando cooperación internacional, que están mandando brigadas con decenas, con cientos de médicos cubanos por los cuales reciben decenas de miles de euros, y estos médicos reciben menos del 20% del valor real de su trabajo. ¿Dónde están los millones de euros que le ha pagado el mundo y que le está pagando en estos momentos a algunos países europeos a Cuba? ¿Por qué no se están invirtiendo esos millones de euros precisamente en la protección de la población cubana? Enriquecimiento ilícito es robarle a los médicos cubanos, robarle a los profesionales de la salud cubana, robarle a todos los cubanos que son exportados como esclavos, porque no se pueden ni casar en los lugares a donde lleguen, porque no pueden ni decidir soberanamente dejar la misión, porque entonces van a ser castigados hasta 8 años sin poder ver a sus madres, a sus hijos en la isla. Enriquecimiento ilícito. Hablar de enriquecimiento ilícito desde una dictadura que le ha robado las casas a absolutamente todos los cubanos que han pasado más de 11 meses o más de 2 años fuera del país.
Enriquecimiento ilícito es lo que ha hecho la dictadura por 61 años. Y que estén ahora ensañándose contra un líder religioso, contra un pastor que lo único que ha hecho realmente es proclamar el evangelio, es compartir la esperanza que tiene con otros cubanos en la región de Santiago de Cuba, y que además ha recibido serias amenazas. Y yo quisiera que el pastor nos hablara exactamente sobre cuál es el peligro que él ve con todo esto. Vengo diciéndolo hace un tiempo, ellos me amenazaron de que si yo caía en una celda o en una prisión con ellos, que no saldría vivo. Ellos me tienen sentenciado. Yo creo que los hechos a través de los años, de todo lo que nos han hecho, la manera en que nos tratan, nos quitan la casa, la manera que aún el mundo está nervioso, temblando, asustado con esta situación, y ellos le ha importado poco. Yo creo que esta acción habla por sí solo. Le importa más la destrucción de una persona como yo y de una familia como la nuestra que mantenernos seguros, mantenernos protegidos. Esto habla por sí solo. Esto ha sido la gota que llenó la copa, y yo creo que se hace evidente su maldad. Sé que mi vida corre peligro acá, sé que mi familia corre peligro, y por eso es que levanto esta denuncia. Así es, y es muy, muy valiente de su parte levantar esta denuncia en un momento en el cual, precisamente por hacer esto, por denunciar la realidad, por denunciar la opresión, el régimen cubano está ensañándose incluso contra aquellos que levantan su voz. Definitivamente estaremos acompañando y siguiendo todo lo que le ocurre al pastor Alain Toledano, a su familia, a sus feligreses del movimiento apostólico en Santiago de Cuba. El pastor en otro momento me ha comentado que en esta ocasión, durante esta detención, lo pusieron en lo que él pensaba era exprofeso, a propósito, con grupos de personas que él no conocía. Lo hicieron pasar y sentarse en lugares de la estación de policía que estaban aglomerados. Él teme también que el riesgo de infección para él se haya elevado muchísimo y que lo hayan puesto a propósito, lo hayan expuesto a estos riesgos, y nosotros sabemos que lo hacen, ¿no? Nosotros sabemos que la dictadura usa absolutamente todo contra las familias cubanas, no solamente contra los opositores políticos, contra cualquiera que tenga una expresión alternativa, contra cualquiera que haya decidido que el Partido Comunista no puede ser el rector de la sociedad y el Estado, simplemente porque la voluntad del individuo está primero, simplemente porque nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos tienen una prioridad superior a la del Partido Comunista en nuestras vidas, y ni la Constitución, ni la ley, ni la represión, ni el G2 cubano pueden hacer que eso cambie. Lo que sí pueden es reprimir, y es lo que están haciendo, pero no lo están haciendo impunemente, porque si algo se ha demostrado en los últimos tiempos es que ya no son impunes. Y la acción de la denuncia, la acción de levantar la voz como pueblo cubano, como ciudadanos cubanos, no solamente dentro de la isla, sino dentro de la isla y fuera de la isla. La acción de presionar a la dictadura, pero también de animar a la comunidad internacional para que apoye al pueblo cubano y presione a esa dictadura, es una acción ganadora. Hemos tenido una gran victoria, que ha sido la excarcelación de José Daniel Ferrer, de Roilán Zárraga, de Fernando González, de José Pupo, de estos 4 héroes cubanos que cumplieron más de 6 meses de prisión, que estuvieron absurda y cruelmente torturados por el aparato de inteligencia y por la policía en la prisión de Aguadores. Fue tanta la presión por la liberación de Ferrer y de estos 3 activistas que han tenido que excarcelarlos. Lo excarcelan con una amenaza de prisión domiciliaria que ellos han dicho que rechazan totalmente, y que por supuesto José Daniel Ferrer no respetará algo que no es justo y en lo que no cree, porque simplemente son 4 inocentes que lo único que han hecho es levantar la voz por todo el pueblo cubano. Esa voz que el pueblo cubano está levantando a pesar del decreto 370, ¿no? A pesar
de la represión. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde aguantar callados ya no es una opción. Estamos en un momento donde el pueblo cubano, como sociedad, como nación, eso nos ha pasado muchas veces en estos 61 años, pero en medio de la crisis del COVID-19, lo que estamos viendo es que necesitamos la libertad para poder sobrevivir, que necesitamos la democracia para poder sobrevivir, que si fuéramos libres, que si pudiéramos comprar donde quisiéramos, que si pudiéramos entrar y salir del país, que si pudiéramos tener los hospitales que quisiéramos, que si pudiéramos recibir las donaciones que pudiéramos conseguir, pues tendríamos muchas más herramientas para enfrentar esta epidemia. Si el régimen tuviera que responder al pueblo, no hubiera estado con las fronteras abiertas, incluso después de que era evidente que mantener las fronteras abiertas ponía en riesgo a la población cubana. De lo que nos estamos dando cuenta los cubanos, si todavía hay alguno que lo tiene en duda, es que la amenaza real es el sistema. Y esa amenaza es la que hay que eliminar. Ese sistema es el que hay que cambiar. Y esa también es la propuesta de la plataforma Cuba Decide, ¿no? Que en realidad es una expresión más de la unidad de propósitos del pueblo cubano. ¿En favor de qué? En favor del cambio de sistema, en favor del cambio democrático, en favor de la libertad de todos los cubanos. Y esa libertad de todos los cubanos es también la libertad de los presos políticos, de los más de 128 presos políticos cubanos, de los más de 8.000 inocentes que están en prisión en Cuba bajo el cargo inventado también de peligrosidad predelictiva, personas que no han cometido ningún delito, pero que no le convienen a la dictadura, o no le convienen al jefe de sector, o no le convienen al del partido en la calle y simplemente están cumpliendo una condena porque puede que cometan un delito según alguien que está en un puesto para el cual no ha sido elegido o que simplemente está ejerciendo la autoridad de manera arbitraria, de manera cruel y de manera injusta. Hay más de 8.000 cubanos en la cárcel que no han cometido delito. Ni tan siquiera estamos hablando exclusivamente de aquellos que están en prisión por su opinión política, que son muchos dentro de esos 8.000. Pero hay más de 8.000 inocentes, en su mayoría jóvenes, en las cárceles cubanas, unas cárceles que están hacinadas, que están llenas de personas que podrían perfectamente estar en la calle. Una manera de proteger a todos los reclusos cubanos es también aliviar ese hacinamiento, poniendo en libertad a más de 8.000 inocentes. Esperemos que ser capaces de crear la presión necesaria en este momento también para que todos esos cubanos regresen a sus casas y puedan estar un poquito más seguros. Por eso también hemos iniciado esta campaña con la etiqueta de 8.000 inocentes, no más presos políticos, exigiendo la liberación inmediata de todos estos cubanos. A todos los que nos escuchan les pido que se sumen, que nos ayuden y que ayuden al pueblo cubano, que ayuden a todas esas personas que están injustamente en prisión, en un momento en que no solamente se trata de justicia, en un momento en el que se trata de sobrevivir, en un momento en el que se trata de proteger la vida, en un momento en el que no solamente es justo, sino también es necesario, como decía el secretario general de la OEA cuando pedía también la liberación de estos más de 8.000 inocentes el miércoles de la semana pasada. Esperemos que muchos más en el mundo también lo exijan así, por el bien de todas nuestras familias y especialmente por el bien de todas esas familias que tienen a alguien de manera injusta en la prisión en Cuba. Y cambiando un poco de tema y siguiendo en todo lo que se ha de alguna manera destapado con esta tragedia mundial que es la pandemia del COVID-19, pues resulta que el representante de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS en Cuba, no se le ocurrió otra cosa que elogiar a la dictadura cubana por las medidas que está tomando. Vale decir que la OMS está ahora mismo
bajo el escrutinio internacional, que están exigiendo desde varios gobiernos, están exigiendo la renuncia de su secretario general, de su director general, Tedros Ghebreyesus. Este señor está siendo de manera alegada acusado de estar en colaboración con China para ocultar información sobre el contagio, información crítica, información que de haberla sabido Italia, que de haberla sabido España, que de haberla sabido el Reino Unido, que de haberla sabido los Estados Unidos, hubiera sido muy importante, hubiera salvado muchas vidas. Esperemos que esta investigación se lleve a cabo y esperemos también que desde la Organización Mundial de la Salud tengan la decencia de ponerse de parte del pueblo cubano, de proteger la salud de los cubanos y no la propaganda de la dictadura. Una propaganda que de alguna manera explota cuando tiene que chocar con la realidad, cuando se ve confrontada con la verdad. Es realmente un espectáculo lamentable el ver a este puesto a dedo Díaz-Canel en televisión nacional diciendo que no desinformen más al pueblo cubano cuando son ellos los que han estado mintiendo durante 61 años. De hecho, algo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en esta semana es explicar cómo desde 1992 se ha autorizado la exportación de medicinas y de productos agrícolas y de bienes humanitarios y de equipos médicos a Cuba. Desde 1992, Cuba está recibiendo de Estados Unidos todos estos productos. De hecho, explicaba la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, explicaba que billones de dólares se han gastado en el envío de esos productos hacia la isla. ¿Dónde están esos productos? ¿Dónde está el dinero que le ha estado entrando a Cuba durante las últimas 2 décadas, producto del petróleo venezolano? Hasta hace 4 semanas le estaban entrando 173,000 barriles de petróleo diario a la isla. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hicieron con esos barriles de petróleo que son 4 veces lo que la isla necesita? ¿Dónde está ese dinero y por qué no se invierte en higiene? ¿Por qué no se invierte en abastecer a los mercados de alimentos para que los cubanos no tengan que pasar por la humillación de esas colas multitudinarias y también por lo que significa para su salud, por lo que significa en estos momentos el estar pegados unos con otros, unos arriba de otros para poder conseguir un cuarto de pollo o un poco de detergente para mantener la higiene en su hogar? Es realmente humillante lo que le están haciendo al pueblo cubano y la verdad simplemente ya no la pueden ocultar de parte de la dictadura. No pueden hacerlo porque simplemente es una realidad que el pueblo cubano vive y sufre todos los días y al día de hoy, y en este tiempo es especialmente peligroso. Y por supuesto salen más cosas a la luz. En esta semana también fue noticia que buques norteamericanos han salido para las costas del Golfo de México, en específico para intentar parar operaciones de narcotráfico que vienen desde Venezuela. Hemos sabido que Nicolás Maduro y varios otros de los directivos del chavismo están acusados de narcotráfico ahora oficialmente en cortes norteamericanas, y Newsweek, esta revista norteamericana, ha publicado, y se los voy a leer porque lo publicó en inglés y se los traduzco a todos ustedes. Publicaron que un oficial del Pentágono dijo que la comunidad de inteligencia tiene evidencia de que Maduro está traficando drogas usando buques entre Venezuela y Cuba, y añadió que la Casa Blanca cree que este tráfico está teniendo lugar con fondos de parte de la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, por primera vez en mucho tiempo, aunque es algo que todos los cubanos sabemos, o la mayoría de los cubanos sabemos, y que además sabemos que no es algo que comenzó ayer, ni tan siquiera es algo que comenzó con el chavismo.
El régimen cubano ha sido parte del narcotráfico por mucho tiempo en la región, y ahí está el caso Ochoa para demostrarlo, pero a partir de esta semana esto fue público en los Estados Unidos, y por supuesto que la pataleta no se hizo esperar de parte del canciller de la dictadura, que curiosamente no lo negó, lo rechazó, pero no negó el hecho de que el régimen cubano forma parte de las operaciones de narcotráfico. Ahora hay acciones legales contra sus cabezas en Venezuela. Esperemos que esas acciones también se tomen contra los responsables en la dictadura cubana de esta actividad criminal, ¿no? Como actividad criminal es también poner en prisión a los cubanos que piensan diferente, como actividad criminal es imponer una constitución que los cubanos no hemos aprobado, como actividad criminal es no abastecer en un momento de crisis como este, como actividad criminal es mantener a 8.000 inocentes en prisión como criminal. Ha sido esta dictadura durante 61 años, pero al día de hoy y en medio de esta crisis estamos convencidos, al menos yo estoy convencida, de que estamos mucho más cerca de terminar con el crimen en el poder. La excarcelación de José Daniel Ferrer ha demostrado que somos capaces de forzar a la dictadura a hacer lo que no quiere hacer, y el próximo paso definitivamente es que esa dictadura haga lo que no quiere hacer y se vaya del poder y pueda dar paso al cambio. Ese paso va a depender de todos nosotros, pero desde luego que es lo justo, es lo necesario hacer, y es aquello en lo que deberíamos estarnos enfocando, sobre todo en un momento donde, como decía Václav Havel, hemos de comprender que la única amenaza real, incluso no sobre la libertad, sino también sobre la vida de los cubanos, es la existencia misma de este sistema. Hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí el tiempo que tenemos del espacio de radio. Espero que tengan una muy buena Pascua este domingo. Felicitar a todos los cubanos y a todos los que nos escuchan de manera adelantada, y seguro nos volvemos a ver la próxima semana. Y a todos los amigos de Facebook que se han quedado conectados, pues en este momento busco sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Muchas gracias por quedarse en esta transmisión. Me vuelvo a disculpar por los errores técnicos del principio. Realmente la situación en la isla es cada vez más preocupante. Son muchos los reportes que nos llegan, son muchas las personas que nos escriben contándonos de que conocen a alguien que tiene la enfermedad o que sospecha que la tiene, o sobre la imposibilidad de conseguir alimentos o de conseguir productos de higiene de manera segura, sin ponerse en riesgo, sin exponerse al contagio. Así que depende de todos nosotros levantar la voz, porque es lo único que podemos hacer para protegernos en este momento. Levantar la voz para lograr lo que puntualmente es necesario, como la higiene, como el abastecimiento, como la liberación de los más de 8.000 inocentes que están en prisión, pero también levantar la voz de manera definitiva para terminar con un sistema que es el culpable de que los cubanos estemos en la situación en la que estamos en este momento. Muchas gracias a todos los que escriben. Muchas gracias a Alexander González, a Yamil Pérez, dice: hola Rosa María, Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, Dios te bendiga a ti también. Yamil. Ena Navarro, gracias por estar, dice: es verdad, esta es la dictadura envuelta en el proceso de tráfico con Venezuela. Liz Mari León dice: abajo la dictadura. Yaidelín Saavedra, gracias por conectarte. Henry Hernández, gracias por conectarte. José Moiset: reprimen al pueblo porque tienen miedo. Richard King nos saluda desde Las Vegas. Un abrazo, Richard. Harry Hernández, saludos.
Saludos a Surinam, saludos a todos esos cubanos que están varados en las Guyanas, que están intentando llegar a los Estados Unidos o que simplemente escaparon de la realidad de opresión que se vive en la isla. Ojalá nunca más. Ojalá los cubanos nunca más tengamos que huir de nuestro país. Ojalá nunca más tengamos que escapar de nuestro país. Ojalá la noticia sea cómo estamos regresando a construir esa Cuba que entre todos podemos construir. Un abrazo para todos los que están en Surinam. Marixa Castro, gracias por conectarte. Alexander González, desde Holanda, un abrazo. Richard, gracias por conectarte. Yerandis Casanova, Alexei Cruz, Yainé de Cuba, César Serrano, Juan Delgado, Esteban Rodríguez, muchas gracias por conectarte. Juancito Telles, Aleida Chinea, la dictadura es la única que desinforma, exactamente. La dictadura es la única que está desinformando en este momento, y ante esa desinformación lo único que se puede hacer es levantar la voz para decir la verdad, para describir los hechos, para contar la realidad y, más allá de la realidad, para dar nuestra opinión, porque tenemos derecho a hacerlo, porque tenemos derecho a denunciar lo que creemos denunciable, a quejarnos cuando nos parece importante y por supuesto, a exponer los hechos que la dictadura no quiere que se expongan. Muchas gracias a todos ustedes. Ernesto Eduardo Varganes, gracias por conectarte. Sé que siempre nos estás acompañando. Gracias a todos los que se conectan. Por favor, recuerden que no solamente pueden compartir el link desde Facebook, pueden hacerlo también desde YouTube. Vamos a subir este programa en cuanto termine la directa, porque YouTube es mucho más fácil para los cubanos de acceder estando dentro de la isla. De nuevo, muchas gracias a todos por estar conectados. Estamos en Viernes Santo, así que a todos los que compartimos la misma fe, compartir también una oración por todos los que están enfermos en Cuba y en el mundo entero en este momento, ¿no? Por todas esas familias que se han tenido que despedir de sus seres queridos, y esperemos que la próxima Pascua traiga buenas noticias para el mundo entero y sobre todo para nuestro país. Muchas gracias.